característica de selección, llegamos a lo que son los fotorreceptores, sobre todo con los electrones. Y las tres células más importantes son finalmente fotorreceptores, células tubulares, células ganglionales. Ahí está el informe medio. Falta muy importante, ¿cómo se llama? Las células amátricas, que están también en una de las seis capas que finalmente conectan las células ganglionales con las células tubulares. Entonces, ahí tenemos cómo están los fotorreceptores en la cuestión del color blanco y negro, básicamente por la rodopsina que tiene los bastones, y las codopsinas que están en los conos que tienen básicamente 3 milímetros de color de longitudes de onda, se van mezclando para generar todo el espectro de color. ¿Cuál es el espectro que se puede ver en nosotros? 400 nanómetros a 750 nanómetros. Ese es nuestro espectro visible y viene básicamente dado por la combinación de propiedades de estos dos receptores. Hablamos también de que en la parte de los conos, sobre todo, ¿han hecho esto en la práctica? ¿En tenis y cara? En tenis y cara se hace justamente para ver la visión de colores y los defectos que tenemos en ellos. Ahí va desde pteranopia, protanopia y acromatopsia, que son las tres patologías de la visión de colores. Recuerden también que en nuestro campo visual, pues, más o menos, cada ojo tiene 75% del campo visual. En la parte central es la parte que pueden ver en la zona binocular. Si se trata ustedes su ojo, no pueden ver únicamente la mitad del ojo, pueden ver hasta el ¿cierto? Generalmente se da porque hay un entrecruzamiento de la parte nasal del ojo izquierdo que se van a los lados contrarios. ¿Qué tenemos también? ¿Cómo son los fotorreceptores? Tienen un segmento interno y un segmento externo. Al segmento interno llega la luz, traduce la señal de luz y luego pasa ese influjo al segmento externo. Si está en el segmento externo están los segmentos visuales, y aquí en este segmento externo es que se da la fototransducción, la transformación de la señal luminosa en una eléctrica, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes los fotorreceptores. Tenemos el segmento interno por acá llega la luz, el segmento interno, todo esto. Ven el cono que tiene mucho más estructura y mucho mayor tamaño de la axón que conecta con esta zona. Un núcleo más grande, más mitocondrias, pero un segmento interno muy pequeño. En cambio el bastón es más alargado de hecho, pero tiene un complejo de maquinaria de formación de neurotransmisores y de pigmentos biliares mucho más resumido. Acá hay rodopsina, acá hay codopsina, segmento interno muere acá, segmento externo empieza acá. Acá se da la fototransducción, en la parte más externa, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes cómo está un bastón. El bastón son como pilas de monedas unas encima de otras. En este espacio pequeño que tenemos acá están las rodopsinas. En cambio, en el cono, que tiene cono efectivamente en el cono del tránsito, hay una membrana plegada, así, en sí misma. En cuyos extremos también tenemos las codopsinas conectadas en esta zona. Entonces, a ver, finalmente debemos llegar a esto, ¿no? Las células sensoriales, fotorreceptoras, activan las células bipolares, que son las de acá, ¿recuerdan? Dos polos células bipolares. Entre estas células y las de acá tenemos la capa de células amácrinas y luego tenemos la ganglional. Estas son las que son el nervio óptico, las últimas células que originan el nervio óptico de la vieja fotografía. A ver, cuando hay luz, sucede una serie de eventos que finalmente generan la formación de la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa bloquea la formación de GMP cíclico y las células se hiperpolarizan. Quiere decir, no hay potencial de reacción. En cambio, en la oscuridad pasa todo lo contrario. En la oscuridad, esta se bloquea, se inactiva y permite la formación de GMP cíclico, que es el segundo mensajero más importante, y lo que va a hacer es producir mayor cantidad de fotopigmentos. Miren que hay en la luz casi nada, y aquí en la oscuridad hay una cantidad bastante más grande. Aquí hay un potencial de acción, entrada de sodio y de calcio. Aquí simplemente el potencial está cerrado porque el canal en la luz finalmente se encuentra hiperpolarizado. Entonces, cuando hay más luz, realmente gastamos menos energía visual. Cuando hay menos luz, se activa todo el sistema, se genera más luz visuales que permiten que la imagen se vaya formando. Si
ustedes ven en la oscuridad, pero en la completa oscuridad, si acá se apaga la luz y todo eso, ¿qué van a ver? Van a ver la película. Solo van a ver bastones. ¿De acuerdo? No, la visión de color como con los conos finalmente se activa básicamente con la luz que tenemos durante el día o no. ¿Okay? Tenemos que los conos tienen más procedimientos, allá solo hay un procedimiento llamado rodoxina, son de respuesta rápida, de respuesta lenta, son más selectivos, convencen más posibles terminales, alta sensibilidad a la luz, baja sensibilidad a la luz. Y hago esta visión de cuando van ustedes a la tienda como Saga, van a ver los televisores, ese engaño que se ve, pero nítida la bolita que cae, el sapito que saca, todo. Cierto que tiene una intensidad de señal, creo que es 5G y más, pero ya van acá de entonces, justamente ahí ustedes prueben cómo están esos colores. Ahí cada imagen te da más o menos 1.200 colores diferentes por minuto, de manera que pueden ver en una imagen, y creo que deben pasar partidos, ¿no? Nube y todo eso, un verde es una cosa medio rara, un azul más intenso que el de acá, justamente porque aumenta la resolución y los colores ahí se ven pues en su máxima expresión. Ahí tenemos la sensibilidad lumínica, la agudeza visual, la distribución. Los colores están básicamente en la mácula y en la fovea, en las zonas de mayor recepción que tenemos la luz. Tuvieron que ver, ¿la han visto en el radio? ¿Han hecho fondos de ojo? Ahí se han dado cuenta la parte central de la mácula, como es que tiene la mayor cantidad de fondos, en la que están los bastones, son también distintos en número, en ubicación, en la agudeza visual, el tipo de pigmento y de longitudes de onda. Ustedes longitudes de onda diferenciadas, y la mezcla, como hemos dicho, te da todo el efecto visual. Entonces, en resumen, una vez que entra la luz, se enfoca, pasa por los medios de refracción, se enfoca en la retina, sobre todo en el área de la mácula o de la fovea, y si hay demasiada luz, primero que se activa el reflejo pupilar, ¿no es cierto? Y segundo que se da la fase luminosa, que es básicamente que la célula se hiperpolariza. ¿Okay? Cuando hay una fase oscura, generalmente la célula, como acá, se despolariza y permite la generación de mayor cantidad de fotopigmentos. Ese es el resumen de lo que pasa aquí en un colon. Que aquí en la parte más externa, en el segmento externo del colon, lo que tenemos es de que con azul en la oscuridad, con rojo en la luz. Lo que pasa cuando se activa con la luz, esto genera una inactivación del GLP cíclico, se bloquea y lo pasa a GLP, este es inactivo. Este no genera ningún tipo de apertura de canal. En cambio, en la oscuridad, en la parte superior, el GLP, ayudado por la monochiclasa, forma más bien, en vez de bloquearlo, lo forma, y al formarlo permite la transmisión de iones del exterior tanto del suelo como del canal. Y esto genera un potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diferente la transmisión en la luz y en la oscuridad. Vamos a ver ahora el detalle. Ahí están las células que hemos comentado. Acá están las células a máquinas, están por ahí. Las de acá. Entre las células bipolares y las células ganglionares tenemos células a máquinas. Ahí tenemos 4 capas de las 10 que tenemos en el registro. Ahí están nuevamente las capas, miren, las células bipolares están en la parte más interna, las células a máquinas en la parte de acá, las células ganglionares, y teóricamente esto sería el nivel de óxido desde el punto de vista histológico. ¿Qué pasa en la fase luminosa? Voy a colocar el cuadro que sigue. Hay un compuesto que se llama 11-cis-retinal. ¿De qué vitamina será? ¿De vitamina A? Este pasa con la luz a todo transretinal. ¿Y esto qué dijimos? Esta transformación actúa sobre la rodoxina y la rodoxina que está inactiva en escasos milisegundos pasa a rodoxina activada o llamada también meta-rodoxina 2. Esta meta-rodoxina 2 activa o estimula la subunidad alfa de la transducina. Bien, ya hay dos proteínas, ¿sabes? La rodoxina, la beta-rodoxina y la transducina. Esta transducina activada provoca un cambio en el complejo de la fosfodiesquerasa.
Esta forma o bloquea la formación de GMP cíclico, ¿de acuerdo? La asociación de estas dos últimas hace que esta fosfoliesterasa pase nuestro GMP cíclico muy activo a un inactivo que se llama GMP. Por eso la célula se hiperpolariza y no traduce o no libera neurotransmisores. Ahí está. Todo lo que sucede, el bloqueo de la formación. Y aquí es en la oscuridad, miren, cuando se forma el GMP cíclico, que es cuando pasa el sodio al interior. Ahí tienen este cuadro que es el libro de Ullmann, lo que pasa en la oscuridad y lo que pasa en la luz que acabamos de comentar, la metaloroxina, cómo es que convierte el GMP cíclico en GMP y finalmente cierran los canales de sodio y de calcio que tendríamos que activar para que haya un potencial de acción. Por el contrario, en la oscuridad sucede lo contrario, se inactiva la fosfoliesterasa y esto permite la formación y el mantenimiento del GMP cíclico que permite el paso de los iones de sodio y de calcio. Entonces, ¿qué pasa en la fase oscura? Pues básicamente la metarrodoxina se inactiva a través de la fosforilación que da la rodoxina quinasa. Esta rodoxina ya inútil para la transmisión a la fosfoliesterasa se une a la restina. Estas dos proteínas bloquean la unión de rodoxina con translúcida, que era lo que activaba la fosfoliesterasa, anulando la fosfoliesterasa y permitiendo que haya potencial de reacción y pasaje de sodio y calcio. Ahí tienen toda la activación que hemos comentado. Se activa la rodoxina, la captada de amplificación, el control de GMP cíclico, dado básicamente por la fase oscura, la generación de potencial de acción y luego los mecanismos de la polarización. ¿A dónde va el impulso luminoso? ¿A qué parte va el tálamo? ¿Recuerdan? Toda sensibilidad que tenemos en el exterior va primero al tálamo, salvo la olfatoria, ¿no es cierto? ¿A qué parte va el tálamo? ¿A qué parte va el tálamo? ¿Cómo se llama en esta evidencia? ¿A dónde va? ¿A qué colículos va la información visual? Es el céfalo. Colículos superiores. ¿A cuál va la auditiva? Colículos inferiores. ¿A qué cuerpo geniculado va la información visual? ¿Lateral o medial? Lateral. Lateral. No. Y la auditiva va al cuerpo geniculado medial, ¿de acuerdo? Pero en el cuerpo geniculado medial, perdón, lateral, tenemos dos tipos de sistemas diferenciados, ¿de acuerdo? El sistema parvocelular y el sistema magnocelular. Inclusive el cuerpo geniculado lateral tiene zonas. Esta de acá está también. La zona parvocelular tiene que ver con la forma de detalle, con la forma de los detalles, con la estereoscopía y el color. ¿De acuerdo? Se anexan a la célula ganglionar X y van a las áreas 3 y 6 del cuerpo genicular lateral. La zona magnocelular, por el contrario, ve una cosa que no tiene esta zona de acá, que es la profundidad. Yo si veo la pantalla de esta computadora, veo el celular, veo la silla, sé que están en distancias diferentes. Esa profundidad de visión se ve en el área celular, articula con el área, con la célula ganglionar y ocupa las zonas 1 y 2. En 1 y 2, y acá tenemos 3 y 6 del cuerpo geniculado lateral. Luego, ¿dónde va? A la corteza occipital. ¿Qué área de Rodman es? ¿Se acuerdan? No, ¿qué número de área de Rodman es? 17, muy bien. Pregunto, ¿qué área de Rodman es occipital? Eso es la área que recuerden, todo lo que hemos hecho hasta acá llegó aquí, luego de aquí ha conectado con el mesencéfalo para graduar la cantidad de luz que entra por la retina, que entra por la pupila, perdón, y luego va a la corteza visual primaria y secundaria. El área 17, de acá arriba tenemos 18, 19 en la parte parietal, y aquí tenemos otras áreas de conexión con el área temporal. Entonces, en el quiasma óptico las fibras se originan, la mitad nasal, recuerden, la mitad de nuestra parte interna del ojo se va al lado contrario. Y eso hemos explicado que da a una visión monocular mucho más amplia que si fuera un solo ojo. Recuerden estas referencias,
En el lóbulo parietal tenemos una zona muy especial que lo hemos visto en el encéfalo, que es la que ve la posición en el espacio, ¿recuerdas? Está acá. Zona somatosensorial primaria, somatosecundaria, y tenemos la zona que da la percepción de la posición, el movimiento y sobre todo la posición en el espacio, que está en el lóbulo parietal, por cierto. Esto venía, ya no vine ahora en el examen. Solo guarden esto, por favor, como referencia. ¿Qué está debajo del chiasma óptico? ¿Qué está? Anatomía. La hipófisis. Y si la hipófisis crece, ¿qué voy a quitar acá? Compresión. Y la compresión a nivel del chiasma, primera clase de lo que hacemos la próxima semana, es una ceguera bitemporal, llamada también hemianopsia bitemporal, síntoma de un adenoma hipoficial, ¿de acuerdo? Sobre todo por compresión de la zona del chiasma. Esto es la próxima clase. A ver, entonces, dicho esto, lástima que vayas a donde pizarra. Sí, sería muy difícil. ¿Se me parece todo? ¿Qué? Ah, eso recién. Me confundí de paquete papel, porque me también me haces colores. No, yo recién no lo resalté. Con el enfermo resaltando porque se me queda. Pero también te faltó. Lo vi. Había uno que era plano simple, había uno que tenía. Pero no consigo la membrana de Descemet era plana simple. Membrana de Descemet plana simple. Es lo que pide la clase, yo, por eso feo. Lo voy a estar escribiendo todo el día. Capa de ozono y Dos preguntas de médula espinal, tres preguntas de tronco cerebral cerebro. Dos preguntas de médula espinal, vamos a repasar que viene. Tres preguntas de tronco cerebral, tres que también incluye cerebelo. ¿Qué más? Tres preguntas de todo lo que es encéfalo y una o dos preguntas de visión. Eso quiero decir. 8 preguntas son para marcar, 2 preguntas son para relacionar. Ahora, de relacionar, ¿qué es? ¿Cuál es la división? Está ahí nada más, es visible. Recuerden que en medio del espinal tenemos, ya no hablaremos de los partidos. La sustancia blanca está dividida ahí. ¿Cuál es el más importante para ti? El más importante es el color blanco, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden, por acá asciende partículas y partículas. El sistema ascendente más importante, ¿cuál es? Son 3. ¿Cuáles son? Los sistemas que ascienden, puede ser hasta 7, pero 3 son los más importantes. Lateral y el otro.
Ascendente. Ascendente es primero espina. ¿Otro? ¿Señorita usted? El sistema también es como igual con el fascículo grueso. Gracílico uniforme, muy bien. ¿Otro? Ascendente. Que está colocado en la clase con lujo de detalle. ¿Ves? Los espinos cerebelosos, muy bien. Entonces, esos tres fascículos ascendentes son los más importantes en esta parte del medio espiral, ¿de acuerdo? ¿Qué sensibilidad me lleva? Térmica profunda. ¿Qué más? Temperatura. Dolor ¿Qué más? taco específico. Ahora, ese sistema espinotalámico, sobre todo el lateral, ¿cruza rápido o cruza en tronco? Rápido. Rápido. El espino cerebeloso, ¿para qué me servirá? ¿A qué parte del cerebelo va, doctora? ¿Qué dijo? ¿A qué parte del cerebelo va el fascículo espino cerebeloso? ¿Qué parte de eso? Con tu computadora oro rosa, cuéntame. A ver. Primero dime la función. ¿Con qué tiene que ver el fascículo espino cerebeloso? Con el tono. Muy bien, ¿qué más? La coordinación, el ¿Qué equilibrio. más? Muy bien. Coordinación, Postura, equilibrio, tono, ¿qué más? Tono, coordinación, equilibrio y postura. ¿A dónde va ese fascículo? Al espino cerebelo, ¿de acuerdo? Pues de espinos cerebelosos, son dos, anterior y posterior. Entonces, ese sistema de cordones ascendentes, vamos a colocarlo, ojalá todavía permite eso. Hay otros fascículos, claro que sí. Los más importantes, espino talámico, están acá, talámico, espino cerebeloso. Tenemos troncos como dijimos menores, espino olivar. El espino tectal, ¿para qué será? A ver, ¿el tectum dónde queda, princesa? ¿Dónde queda el tectum? ¿En qué parte del tronco queda el tectum? El tectum, ¿dónde queda? El espino tectal. Tiene relación cercana con el espino cerebeloso. El tectum queda en el mesencéfalo. ¿De acuerdo? ¿Con qué pares generales tiene que ver el tectum? Yo estoy caminando y coloco en funcionamiento mi fascículo tectoespinal. ¿Con qué pares generales tiene que ver el tectum? La parte más alta del mesencéfalo. ¿Con qué pares generales tiene que ver los números? Entonces, el espino tectal me está guiando a mí para que yo camine por acá y a la vez el espino cerebeloso, como comentó tu compañera, me está dando el tono muscular, ¿de acuerdo? Entonces, solo asocien esto, pero lo más importante con espino talámico, espino tectal, espino cerebeloso y los fascículos glacil. ¿El glacil qué inervación lleva? ¿De qué extremidades? Inferior. Superior, uniforme la superior. Entonces, eso también está en la clase. Tenemos que estar si saben los ascendentes, todos estos, ¿dónde van a terminar? En el tálamo. El tálamo los va a dirigir a las zonas de la corteza. Acá entonces en el tálamo y los cerebros acaba en el cerebro. Los descendentes, ¿cuál será el más importante? A ver, ¿cómo se llama ese fascículo? El fascículo piramidal. Ahí tienen ustedes, en resumen, tenemos el fascículo de las ascendentes, tenemos 3 neuronas. De la piel a la médula está la primera neurona, de la médula al tálamo la segunda, y del tálamo a la corteza la tercera. ¿Está bien o no? ¿Y las motoras cómo son? Una neurona baja del sistema piramidal, ¿hasta dónde? Hasta la médula. Y la médula, son dos motoras y 3 sensitivas. Entonces, siguiendo esa lógica, miren, el tracto espinotalámico, tenemos también. Aquí estamos con los ascendentes.
las cilias incumbentes que hemos comentado que son parte del cordón posterior, el espinotalámico lateral y anterior y el espino cerebeloso anterior y posterior. Punto. Que sepan los números de acá suficiente para la parte ascendente. Y en la parte descendente, aquí está el cordón posterior, la sensibilidad que están llevando, presión, tacto, vibración postural, propiocepción consciente, del miembro inferior de la cilis y superior cuneiforme hacia las zonas del tronco cerebral. Estos números están donde? En el bulbo y la protuberancia, ¿de acuerdo? Y mantienen ese orden, ese curso. Aquí tenemos los artículos espinos cerebelosos. Este cuño cerebeloso, ¿para dónde será? A ver. Articula el uniforme de que articula mi tronco superior con mi cerebelo para el movimiento lateral, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos los ascendentes. ¿Y qué será de los descendentes? Este espino cerebeloso que está y los dos posteriores. Y el resumen de lo que tenemos que saber de la parte ascendente: anterolateral, espino cerebeloso y las vías posteriores, ¿de acuerdo? Esto es lo que tienen que saber en cuanto a función. ¿Qué pasa en el descendente? En el descendente, ¿qué tenemos? Tenemos las neuronas acá. Si quieren alguna cosa definir en cuanto a función, aquí está. Fascículo espinotectal, folículo superior encéfalo, información dolor televisivo, fascículo espino reticular, a la función reticular. Cada uno de ellos está más o menos definido cómo ejecuta su actividad en el movimiento o en el entorno muscular. ¿Quién baja de acá? La vía piramidal. ¿Cuánto viene de acá del lado contrario? En porcentaje. 20%. ¿Cuánto de este tracto es del lado a la derecha y del izquierdo? Cuando baja la vía piramidal, ¿de dónde viene? Viene de 3 sitios. ¿Cuáles son? Motora primaria. ¿Tú? ¿De dónde más? La vía piramidal está explicada con detalle ahí en la diapositiva. 30% de la vía motora primaria. ¿Otra vía? De la corteza premotora viene 30 más. ¿Y de dónde viene los 40? Más lo que faltan. De las zonas parietal, muy bien. O sea, de ahí baja toda una gama de neuronas donde pasan por primera vez antes de llegar al tronco cerebral. Por si acaso todo lo que desciende no pasa por el tálamo. ¿Dónde va entonces? ¿Dónde va la vía piramidal? ¿A qué zona va? ¿Cómo se llama la estructura antes de llegar al mesencéfalo y llegar por acá? Se llama cápsula interna. También está en el libro de Guyton, bien definida. Tiene una rodilla y toda esa cuestión. Luego baja el mesencéfalo a los pedúnculos cerebrales y luego baja la médula espinal. Tenemos 90% de fibras y 10%. Estas son del mismo lado y las de acá son del lado cruzado, ¿de acuerdo? Esta es la vía piramidal. Esta de acá no. Tenemos también el tacto rubro espinal. ¿Ese de dónde viene? ¿De dónde viene el rubro? ¿A dónde está? ¿Entiendes? ¿De dónde es? La que tiene chupita de barrio. Del mesencéfalo, muy bien. El fascículo rojo espinal viene del mesencéfalo, perfecto. Tenemos también otro vehículo rojo, el núcleo rojo que está en el mesencéfalo. El haz vestíbulo espinal. Así como hay un haz piramidal, recuerden que hay haces extrapiramidales que controlan la piramidal y son los de acá. El vestíbulo espinal y el retículo espinal. Sustancia reticular hacia la zona de la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahí están los principales tractos descendentes. Esto está en la clase, no olviden que yo estudien la función de los que hemos comentado en inglés, en ascendentes y descendentes, y se acabó médula espinal. Hay que sobre todo asociarlos. ¿Con qué núcleos estará asociado? Vamos a ver, el tracto, acá, el córtico espinal. Recuerden
A ver, pregunta del examen anterior. Si yo tengo un trastorno en la vía piramidal, arriba, ¿sí? Y mi cuerpo se me paraliza, la parte de la cara, ¿esa cuál es? La misma. La misma. ¿Por qué? Porque la difusión da la parte del bulbo. Muy bien, porque le cosas abajo, no arriba. ¿Y en qué parte sale el par 7? Sale la protuberancia, no sale del bulbo, ¿de acuerdo? Esa pregunta aquí, ¿no? ¿De dónde es la mi cara? Es del mismo lado y recién cuando baja el bulbo, pues es del lado frontal, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tienen ustedes la vía piramidal completa, la representación cortical que ya vemos tanto, el fascículo retículo espinal que viene de la sustancia reticular hacia las zonas que básicamente van a originar actividades de regulación de la respiración, válvulas sudoríparas y el control de lo que es el sistema autónomo. El aspecto espinal, que como hemos comentado, tiene que ver con el movimiento de la cabeza, sobre todo el tacto espinal lateral, y tiene que ver con los pares 3 y 4 que vienen conectados a la compañía en la parte posterior. Tenemos el rubro espinal. Miren el rubro espinal, músculos flexores y miembros extensores de antigravitacional. ¿Qué tiene una figura por acá? El vestíbulo espinal que viene de la zona del vestíbulo que tenemos en el octavo par craneal, que tiene que ver con el equilibrio básicamente, ¿no es cierto? Entonces, si colocas un sentido como el equilibrio en una parte del tronco, será la protuberancia, por su relación que tiene con el octavo par craneal. ¿Qué pares evalúan la protuberancia? 5 al 8. Recuerden que el 6 también está en la protuberancia. Y ahí tenemos esta parte de las neuronas. Si yo te pregunto, ¿cómo está? Las neuronas de la sustancia gris. ¿Con qué fascículos descendentes articula el sistema alfa de la actividad motora voluntaria? ¿Y quién articula ahí? Ya estamos acabando, ya estamos asociando. ¿Tú veías la desalina simpática? ¿Con qué sistema articula el sistema alfa? La alfa neuronal. ¿Quién da la actividad voluntaria? El piramidal. ¿Y con quién actúas la neurona gamma? Todo lo que sea extrapiramidal, sobre todo el ascendente, el primer cerebro. Nada más, es lógica pura, nada más, no sean problemas, ¿de acuerdo? Entonces, terminamos con médula espinal, aquí tenemos las láminas de Rexel. Quiero que se fijen básicamente en esto. ¿Para qué me sirve la columna lateral de la médula espinal? Motora, sensitiva, eso está claro. Láminas de Rexel de la 1 a la 6, acá están 8, 9 y 10, están por acá. ¿Y la hemodinamia para qué sirve? ¿Se acuerdan que hay un asta lateral intermedio? ¿Para qué sirve? El sistema nervioso autónomo, muy bien. ¿En qué lugar está más desarrollada esa columna? En el área dorsal. T1 y T12. Ahí que está el corazón, el pulmón y todo lo que es el cambio digestivo, ¿de acuerdo? Lógica muy liberada, más chicos, no saben problema con esto acá, por favor. Terminamos con esto, médula espinal. Hay una pregunta de pares craneales que no la voy a colocar básicamente porque se supone que saben todo de pares craneales, que tiene que ver con esto. Cada par, más o menos, qué zona del tronco está señalando, la función de cada una de ellas, y lo que vemos acá también es hay así, tal cual, una pregunta de bulbo, una de protuberancia, una de mesenterio. Pero, no sé que el diablo todo el detalle. La pregunta del sistema, te voy a meter reflejos, te voy a meter núcleo rojo, que se lo han comentado, ¿de acuerdo? Y te voy a meter cómo se evalúa. Pupilar. El reflejo pupilar y corneal vienen de todas maneras, así que los pueden estudiar, ya vienen de todas maneras. ¿Qué parte define la rama aferiente, la rama diferente? Y del bulbo que vendrá el reflejo nauseoso de los glóbulos.
¿De acuerdo? Entonces, con esos tres reflejos, lo del tronco básicamente, aparte de ver esta anatomía, tienen que ver qué pares evalúan qué parte del tronco y cómo lo hacen. Aparte de ello, aquí está. Recuerden finalmente de que, por ejemplo, no se dejen llevar exclusivamente el quinto par sale de la protuberancia. No. Hay un núcleo del quinto par en el mesencéfalo y hay un núcleo del quinto par en el grupo raquídeo. ¿De acuerdo? Que yo lo evalúe en la protuberancia es diferente, pero que tenga anatomía en otros lugares, claro que sí. Lo van a ver más años. Hablamos también del bulbo raquídeo, básicamente. ¿Qué estructura está ahí de importante en el bulbo raquídeo? Dos estructuras importantes, por las cuales si yo lo ahorco el bulbo raquídeo, finalmente el paciente se muere. Doctora, con su cazadora, creo que es perla o algo parecido. ¿Qué sistema está ahí? Que el paciente si lo comprime se muere. O sea, no hay mucho argumento para que el paciente diga. Vale, cuéntame, ¿cómo es la pieza? Vale. La doctora, doctora, ¿cómo se llama usted? La que está como una sombrita de Vale. Cámbialo, está el sistema cardiovascular. Tú lo comprimes y adiós. Y también está parte del sistema respiratorio. De manera que el bulbo, como está colocado ahí en diagonal y bien llamativo, cualquier lesión indirecta, sobre todo de presión, lleva a la muerte inmediata. ¿Okay? ¿Qué núcleos están acá? Del 9 al 12, y además hay núcleos de tracto solitario, que llevan la sensibilidad de perdón. Entonces, bulbo raquídeo, formación reticular, y tenemos protuberancia. La protuberancia, ¿qué pares son evaluados? Del 5 al 8, que tiene acá el centro respiratorio, el centro apnéutico y el centro neumotáxico, y las neuronas que están en la parte ventral y dorsal están en el bulbo raquídeo. Tiene una parte que llama así. Funciones de cada par craneal no la voy a colocar, se supone que ya saben. El nervio trigémino, el nervio del sexto par. Hay una diapositiva de visión donde están los pares craneales y el movimiento de cada músculo extraocular. ¿Qué movimiento hace el oblicuo mayor? Y minero. El oblicuo mayor está arriba. ¿Qué movimiento hace? Apúntalo sigue como alternativa por si acaso, porque eso está sobre el arte. ¿Qué movimiento hace? Se llama intorsión. En tu clase, que es el movimiento hacia abajo y el recto, el oblicuo menor hace un movimiento de extorsión, arriba y al costado. ¿De acuerdo? Tienen ustedes los núcleos, en los núcleos viene toda la actividad llevada. Y miren el mesencéfalo, hemos comentado el tectum, porque lo comentaron ustedes, el ojos en la cabeza, asociado a tercer y cuarto par craneal, los pedúnculos cerebrales o los tubérculos o los polículos, que también los hemos comentado. Tenemos, ¿qué más? Aquí en el mesencéfalo tenemos básicamente el tercer y cuarto par, pero tenemos otros núcleos. En el huepa, que es el núcleo rojo al cuarto, ¿de acuerdo? Participa en la guía motora extrapiramidal. Recuerden que eso es uno de los más importantes que controla el movimiento de la vía piramidal. Tienen definiciones, acreditan las definiciones. Cada tronco, cada núcleo que hace está muy bien determinado aquí, ¿de acuerdo? A ver. Ahí está el mesencéfalo, luego tenemos la rama aferente y eferente de esto viene con seguridad, ya lo he comentado, corneal, pilar, y viene este de acá. Lo que he hecho en la práctica. Esto te desnuda otra realidad. Hay un núcleo mesencefálico, el quinto par. Hay un núcleo facial, inclusive hay un núcleo lumbar. Así que si el quinto par únicamente tiene el quinto par es un par muy heterogéneo en cuanto a su función. Tiene en todo el tronco hay núcleos diferenciados para reflejos diferenciados. Este reflejo es monosináptico.
no se olviden, estos productos clasificatorios y por la misma rama que están teniendo, les dan una respuesta anterior. La respiración, como hemos comentado, aquí está bien. En la continuidad está el centro neumotálsico, el centro amniótico, y en el bulbo tenemos el grupo de neuronas dorsales y el grupo de neuronas ventrales. El de acá se activa únicamente cuando hay esfuerzo muy intenso, el de acá se activa de manera rutinaria, ¿de acuerdo? Y este activa finalmente el centro para que se genere la salida de los estímulos a las neuronas del músculo respiratorio. Acá tenemos el centro bulbar sobre todo. Este centro bulbar es el que finalmente se va a afectar cuando tenemos algún tipo de hipertensión intracranial. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es parte del protocolo de neuroespecial. Pueden ustedes tomar el cuadro que hemos comentado hace un momento o el de acá. Estos son todos descendentes, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos que hace el fascículo tectoespinal, de acá, movimiento de muy bien. ¿Qué hace este fascículo vestíbulo espinal medial? También la pata vestibular, acá, en la cabeza. ¿Qué hace el fascículo rubro espinal que acabamos de comentar? Favorece los flexores y bloquea los extensores. ¿Qué hace los músculos? El fascículo espinal básicamente va dirigido para la parte extensora para regular la respiración. Este cuadro de los sonidos es el que nos da la evidencia del movimiento espinal y su control motor. Si hablamos de cerebelo, con esa diapositiva yo creo que sería suficiente para empezar, ¿no? La función de cada uno. No vamos a hablar de anatomía en las preguntas, son de fisiología. Y recuerden la función de cada uno, sobre todo la influencia que recibe el cerebro-cerebelo. Si yo tengo la disartria, ¿qué es la disartria? La incapacidad de generar las palabras, de articular el modo correcto, ¿qué lóbulo está levantando? Eso debería identificar. Cerebro-cerebelo, espino-cerebelo, como objetivo cerebelo. No, yo trato de hablar y no puedo. No puedo tener un patrón de habla. Cerebro-cerebelo. Cerebro-cerebelo, muy bien, no es tono. Tono es espino, ¿está bien? Y movimiento de ojos o nistagmus, que está por abajo, es vestíbulo-cerebelo. Entonces, según los síntomas que estamos viendo, tienen que nada más deducir, doctor, este pata no puede caminar, está con una habilidad espino-cerebelo. No puede hacer movimientos ya aprendidos con el tiempo, cerebro-cerebelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo lo que sea visión tiene que ver con el mesencéfalo y el fascículo tectocerebroso, así como con el vestíbulo cerebral. Ahí está la función de cada uno de ellos. ¿Por qué me están diciendo espino-cerebelo? Ahorita que he preguntado esto, cuando estés acá. ¿De acuerdo? Pues el mantenimiento del equilibrio, realmente los dos hemisferios se juntan y hacen una actividad coordinada. Recuerden también, ahí está el balance y movimiento ocular, planeación motora, ejecución motora. Recuerden esta parte de acá, los núcleos profundos. El más importante, ¿cuál es? Este articula lo de adentro con lo de afuera. El núcleo dentado que está acá, que es el cerebro-cerebelo, espino-cerebelo y vestíbulo-cerebelo. ¿De acuerdo? O sea, en la parte de actividad motora están estos dos. En la parte de actividad intelectual, de patrones ya aprendidos, se de acá, por eso el es uno de ellos. También recuerden que hay un homúnculo. La parte del tronco y la cabeza está en la zona del vermis, y la parte, cualquier parte lateral, si tienes dialogocinesia o ataxia o dismetría en el lado izquierdo o derecho, la zona afectada es el paravermis del mismo lado. Recuerden que el cerebelo no se cruza al lado contrario como lo hacemos con la vía cinética. Aquí hay esto de acá. Ahí está. Si colocamos finalmente un síntoma o tratamos de hablar de alguna vez, entonces tienen que ver qué lóbulos cerebros tenemos afectados. ¿Se acuerdan de disartria, dismetría, nistagmus cerebeloso? El
ventriculocerebelo, el timbrón neuronal, básicamente el espinocerebelo, ¿de acuerdo? Y ahí tienen, bueno, las referencias, ¿no? Sobre todo estos dos. Cerebro-cerebelo, corteza motora sensorial, y espinocerebelo, que viene básicamente a la médula espinal. Lo que sea equilibrio y coordinación motora tiene que ir a la médula espinal. Esto también lo vimos en detalle. Recuerden, a ver, en la parte motora ven ustedes de que hasta ahí. Luego de que el movimiento sea planificado en base a comparaciones, el fascículo espinocerebeloso que está acá, que están viendo, llega una referencia al tálamo, el tálamo da la orden a la corteza y la corteza va a generar el movimiento, siempre coordinando con quién, con la formación reticular y el núcleo rojo que tenemos acá, que son sus dos vías principales de control de la vía motora. ¿Cómo se llama esta neurona? ¿Neurona motora? La que llega hasta arriba, ¿cómo se llama? Primera motoneurona, segunda motoneurona. Entonces, una pregunta que sí viene es diferencias entre el daño de la primera motoneurona con la segunda motoneurona. Eso lo han visto en un video, supongo en la clase. ¿Cuál sería una diferencia? Si yo tengo un daño de la neurona superior, de ahí, y uno del inferior, ¿en cuál de ellas tengo el ritmo de Babinski? ¿Superior o inferior? Porque es el movimiento, pero no ejecuta su movimiento. ¿En cuál de las dos lesiones, superior o inferior, está presente el riesgo de Babinski? ¿Dónde? Superior, muy bien. ¿En cuál de ellas tengo los reflejos exacerbados o incrementados? ¿En cuál los reflejos están incrementados? Yo pregunto al paciente y te bota la primera cosa. En la segunda. En la primera motoneurona hay hiperreflexia y en la segunda hay hiporreflexia, ¿de acuerdo? Cuando hay rápidamente atrofia muscular, quiere decir que el músculo rápidamente se involuciona. ¿Hay daño de la primera o de la segunda? De la segunda, muy bien. Entonces, eso está determinado. Hay un video que está en YouTube que se llama Colombia tu primera neurona motora superior e inferior, y sale un video que hay un cuadrito que explica perfectamente eso. Reflejos, trofismo, Babinski, básicamente los tres, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya teniendo esto claro, a ver, ¿qué va a venir en la parte de encéfalo y encéfalo y A ver, terminamos en la parte del encéfalo que tiene funciones del tálamo y del hipotálamo. Recuerden que el tálamo tiene únicamente como función recibir toda la sensibilidad exterior, procesarla y dirigirla a la zona correspondiente. Si es información visual, auditiva, el tálamo la recibe y luego la dirige a esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, los neurotransmisores que tenemos acá, recuerden, tenemos los territorios, el glutamato, el N-metildiaspartato, algunas de las catecolaminas, y el principal inhibitorio, ¿cuál es? ¿Y el otro cuál es? La glicina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el hipotálamo, el tálamo, perdón, tiene acá todos sus miembros, sobre todo en el área lateral, sirve como conexión con la corteza y se proyecta a ella a través de fibras tálamo corticales. Estas fibras tálamo corticales
¿Por dónde se dirigen? Por los pedúnculos talámicos que van a la parte parietal y visual, al área parietal y frontal, al área frontal y al área temporal, ¿de acuerdo? 4 pedúnculos talámicos que es por donde va la comunicación tálamo-cortical. Funciones del hipotálamo, aquí tenemos una diapositiva que es esto de acá. Si ustedes, la tentación es eso, ¿no? Colocar hipotálamo endocrino. Mira, el hipotálamo responde con el sistema endocrino, el sistema autónomo. ¿Y cómo se llama este sistema? El sistema límbico, muy bien. La respuesta hipotalámica frente a estímulos internos o externos es integrada, quiere decir que responde con todo esto de acá, ¿de acuerdo? La función respiratoria, vascular, la digestión, la respiratura, la producción, la ingesta de alimentos y sobre todo la digestión, el comportamiento y los fenómenos psíquicos. Es muy importante el hipotálamo como mediador entre el sistema endocrino y el sistema autónomo, pero también influencia por el sistema límbico. A ver, componentes de esa barrera, ¿cuáles son? En el medio tenemos acá la membrana, y también ¿qué tipo de atrito es? ¿Este atrito que es fibroso o fibroso? ¿Cierto? Este fibroso finalmente, que forma su pie perivascular, limita el ingreso de sustancias nocivas y de bacterias al encéfalo, pero permite las de acá, que son básicamente los materiales para que puedan crecer. ¿Cómo se llaman las células que tenemos acá? Se llaman tanicidos, que son células ependimales especializadas en el ¿este dónde se reabsorbe? ¿Cuánto se produce al día? Más o menos se recambia 4 a 5 veces si el paciente está hidratado. Finalmente, ¿cuál es la principal diferencia del plasma con el LCR? 2/3 de la glucosa plasmática está acá y también prácticamente una 1/70 parte de lo que son las proteínas. Si yo te pregunto en la parte de lóbulos cerebrales, no te va a preguntar directamente cuál es la función de cada uno de estos. Eso lo voy a dejar ahí. Si yo te pregunto, si evalúa a un paciente su capacidad de cálculo y su función intelectual, ¿qué lóbulo es? No, ¿qué lóbulo es? Si yo evalúo la memoria retrógrada, anterógrada y evalúo la comprensión del lenguaje escrito y hablado, ¿qué lóbulo es? Temporal. O sea, se le va a preguntar de esa forma, no se le va a preguntar las funciones, cuáles son, no, al revés. Le doy la función y me dice qué lóbulo está relacionado. La forma y la ubicación en el espacio de las partes corporales, ¿qué lóbulo tiene? Lóbulo parietal, ¿qué quedan eso? 18 y 19. Entonces, en la clase hemos colocado las áreas más importantes, no son todas obviamente, ¿no? Recuerden que la de Broca es 44-45, la 21 y 22, la 22 teóricamente es el área de Wernicke. Tenemos también 41 y 42 el área auditiva primaria, este es el área auditiva secundaria. Tenemos, miren, lo más sencillo es hablar así: sensitivo 1, 2, 3 y 5 y 7. Esto es la ubicación en el espacio que acabo de comentar ahorita. Y esto es la parte sensitiva. 4 y 6 son área motora y premotora. Chao. El resto de números que siguen, 9, 10, 11 y 12, tienen el área premotora frontal, que básicamente es la personalidad, el juicio, el intelecto y todo eso. ¿Y cuál será el área 8? ¿Se acuerdan? El campo frontal del ojo. Vamos a verlo. Ahí está. Todo lo que estamos comentando está acá. Acá está el campo frontal del ojo, área 8. ¿Lo pueden ver? Área 4, área 6. Motora primaria, premotora, ¿de acuerdo? Motora secundaria. Cada una de las áreas está justamente con la función que tiene. Acá está la función frontal, la vía finalidad completa, cómo es que se articula. Recuerden este detalle de acá, el área de Wernicke según el área de Broca por el fascículo
Entonces, todo lo que yo entienda, todo lo que yo formule y piense de palabras, ordene que el área de Broca finalmente las elabore con la articulación del lenguaje. Esto tiene que, lo tuvieron que haber visto en la práctica, miren la base de Broca, qué tipo de características tiene, este no es de arteria, este es de arteria. Ahí está lo que les comentaba, la cápsula interna, ¿saben? La rodilla de la cápsula interna, el segmento anterior y el segmento posterior. Entonces, en la rodilla tenemos el área córtico-vulvar. Por eso, cualquier lesión cercana a esta zona es potencialmente mortal. O deja secuelas definitivas, ¿de acuerdo? Después de la cápsula interna que está acá, después viene el mesencéfalo con los pedúnculos. Miren que la cápsula aglutina toda la vía piramidal y la ordena de un modo bastante simétrico, ¿de acuerdo? Tenemos los vasículos extrapiramidales que hemos comentado, el lóbulo parietal. Estas áreas que tenemos en el lóbulo parietal, recuerden, las 5 y las 7, son áreas de asociación secundaria, y estas áreas son finalmente las áreas de la ubicación en el espacio. El lóbulo temporal, el área del olfato. El lóbulo temporal llamada también el lóbulo de los sentidos. Tenemos el olfato, el gusto y ¿qué más? Y la audición. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero sumar uno más sería el equilibrio. El equilibrio también está en esta zona con la parte estimular y el cerebro. Las áreas auditivas, por favor, están ya en el área visual. Área 21 que tiene que ver con el lóbulo temporal y área 22 llamadas también. Esto se llama también el área de Wernicke. El área de Wernicke está acá. ¿Qué lóbulos comprende el área de Wernicke? Alternativa de usted una pregunta. Temporal, ¿qué más? Palieto, occipital y la última parte de la vida temporal, ¿de acuerdo? O sea, si yo evalúo el área de Wernicke leyendo un texto, tengo que poderlo ver. Tengo que poder ubicar en el espacio las letras de manera ordenada y tengo que interpretar el resultado de eso. Tres áreas diferenciadas que tienen que ver con el área de Wernicke. La primaria, secundaria, acá están los centros más importantes, aquí hablamos del área que me ha comentado su compañero, está en el lóbulo parietal. El área de Broca, ¿qué número era? 44-45. 44-45. 44-45. Recuerden, lesiones en la corteza motora primaria y secundaria dan una sintomatología, lesión en el área de Broca y en el área de Wernicke dan otra sintomatología. Entonces, cada una de ellas tiene un patrón de comportamiento diferenciado. Este es el área visual, área 17, ¿de acuerdo? 18 y 19 están aquí, tienen básicamente la forma, la posición, el movimiento. No tienen que ver con la sensibilidad. Esta es la corteza somatosensorial primaria y acá está la sensibilidad periodical. Esta tiene otra función que ha comentado un compañero suyo. El gusto, el olfato, ¿a qué sistema está unido? El olfato es como un sistema especial diferenciado. ¿Cómo se llama ese sistema? Tuvieron que hacerlo también en la iglesia. Básicamente, ¿qué sistema está unido al olfato? No decimos una cosa que tú buenas nunca te olvidas. ¿Qué sistema es ese? El sistema límbico. ¿De acuerdo? Y la parte más importante del sistema límbico, ¿cuál es? Este es el resumen de las áreas de Brodmann y la función de cada una de ellas. Tranquilamente, esas son las dos preguntas que van a venir, por favor. El resumen está acá. ¿Qué hace el campo frontal del ojo? ¿A dónde envía proyecciones y qué área es? Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El sistema límbico, finalmente, como hemos visto, tiene estas áreas dentro de lo más importante, la que guarda memoria implícita correctamente, es el área de la amígdala, que está aquí en la parte más interna y basal del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? El área límbica está asociada con el gusto y con el olfato, de manera que aquello que nos desagrade y
y aquello que nos agrade con esos dos sentidos generalmente quedará como una memoria. Aquí también está la memoria de corto plazo, ¿se acuerdan? Y acá está la memoria de largo plazo que tenemos más asociada con el campo de similaridad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro, por favor, una vez? Pero que hay una fija de igual. A ver, lo que sí es el comentario que tengo que hacerles es algo personal, pero lo he compartido con varios docentes.